Compañeros, buenas noches, tardes o días. A la hora que estén viendo este video, vamos a ver en sistemas operativos, manejo de sistemas operativos del CONALEP 256, Ciudad Hidalgo, Michoacán.com.mx, sistemas de archivos. Vamos a ver qué cosa es un sistema de archivos, sobre todo esos que ya tienen nombre: FAT32, NTFS y exFAT. Estos últimos tres, FAT32, NTFS y exFAT, que son los sistemas de archivos que permiten gestionar el funcionamiento de las unidades de disco, ya sean discos extraíbles como memorias USB, memorias SD, micro SD, o bien discos duros externos, o bien discos duros internos. Ahorita vamos a ver cómo se pueden entender estos términos. Un sistema de archivos, compañeritos, son los métodos y estructuras de datos que un sistema operativo utiliza para seguir la pista de los archivos de un disco o partición. Es decir, es la manera en la que se organizan los archivos en el disco. Cómo se organizan, cuál va primero, cuál va después, cómo se identifican, cuánto miden, si tienen ciertas propiedades, si no las tienen, de qué tamaño se pueden almacenar, cuántos archivos se pueden almacenar en una carpeta, cuántas carpetas caben en un dispositivo, en fin, todo eso, todos esos parámetros, todas esas métodos y estructuras de datos que se organizan o que se tienen que organizar dentro de un dispositivo de almacenamiento, pues lo constituyen al sistema de archivos. El término también es utilizado para referirse a una partición o disco que se está utilizando para almacenamiento, o el tipo del sistema de archivos que utiliza. Bueno, eso es. Así uno puede decir: tengo dos sistemas de archivos, refiriéndose a que tiene dos particiones en las que almacenar archivos, o que no utiliza el sistema de archivos extendido, refiriéndose al tipo del sistema de archivos. ¿Qué significa esto? Que podemos tener en una sola unidad, ya sea en un disco duro interno, una memoria SD, una memoria micro SD, una memoria USB o un disco duro externo, SSD, M.2 o HDD, podemos tener varias particiones. En una partición podemos tener el sistema de archivos NTFS. En otra partición podemos tener el sistema de archivos FAT32. Y precisamente empecemos con este sistema de archivos que no fue el primero, pero sí ya es de los más modernos. El primero se llamaba FAT16, pero fue para máquinas previas a lo que fue Windows 95, ¿sí? El sistema FAT32, que se llama así porque es File Allocation Table, que es la tabla de asignación de archivos, y funciona a 32 bits de información. Fue introducido con el sistema operativo Windows 95, hace ya 25 años. Reemplazaba a otro sistema de archivos que se llamaba File Allocation Table 16, que funcionaba con una estructura de 16 bits. Fue de hecho un estándar, el FAT32, para todas las máquinas que se hicieron a partir de Windows 95. Sigue vigente actualmente este FAT32. Lo utilizan varios dispositivos, como por ejemplo memorias USB, memorias SD, discos duros de máquinas virtuales. En fin, es reconocido por las bocinas preamplificadas. Si ustedes tienen una bocina de estas bien ruidosotas, grandotas, que le meten ustedes una memoria, esas bocinas tienen un sistema de reconocimiento de archivos FAT32. La memoria tendría que estar formateada en FAT32 para que la pueda
la pueda identificar ese dispositivo. Si no, no lo reconoce, no toca. También algunos estéreos, como estéreos de casa, también manejan el sistema FAT32. Bueno, ¿qué características principales tiene? Que el máximo tamaño de archivo que puede almacenar es de 4 GB. Archivos de más de 4 GB ya no los almacena. Por ejemplo, películas en Blu-ray de 25 GB no las puede almacenar o no las puede ejecutar. ¿Sí? Tamaño máximo de volumen 8 TB. Bueno, este volumen este límite es variable dependiendo de lo que se quiera guardar. En fin, pero son las características generales. El FAT32 es una muy buena opción para las memorias extraíbles, para las USB y las SD, inclusive para discos duros externos. ¿Por qué? Porque instalar el FAT32 o formatear en FAT32 no consume espacio. Casi no hay espacio en los discos extraíbles consumido por el FAT32. Entonces te queda mucho espacio. Por ejemplo, si tu memoria es de 16 GB o de 32, si tú la formateas con el sistema FAT32, le van a quedar prácticamente 30 o 31 inclusive gigabytes libres, porque el sistema de archivos introduce información a la USB, a la SD y a cualquier cosa que esté formateada en FAT32, introduce cierta cantidad de información. Entonces esa cantidad de información en el FAT32 es mucho más pequeña comparada con el FAT32EX o con el sistema NTFS. Por eso es recomendable que las memorias externas y los discos duros externos estén en FAT32 para no ocupar demasiado espacio y se reduzca nuestro almacenamiento. Aunque ahora ya las memorias tienen tanto almacenamiento que bueno, si les quitas algo de almacenamiento con un sistema como el NTFS, no es tan tan alarmante, ¿no? Les queda muchísimo espacio porque, bueno, es que antes, cuando se inventó el FAT32, la mayor cantidad de memoria que aceptaba una USB eran 256 megabytes, imagínate. Ahora ya las memorias hay de 128 gigas, con lo cual les sobra un montón de espacio para almacenar, aunque no estés formateando en FAT32, que es el que, te vuelvo a repetir, consume muy poco espacio al momento de formatear. Pero bueno, todavía recomendable, además es muy dinámico, ¿sale? Y tiene unas características que lo hacen útil para este tipo de memorias. Nada más que eso sí, siempre que no requieras archivos de más de 4 GB. Si tienes archivos de más de 4 GB, por ejemplo, juegos, tienes videos, tienes aplicaciones de más de 4 GB, entonces ya no te sirve el FAT32, no los puede manejar, no puede manejar tanta información. El FAT32, una desventaja es que carece de características necesarias para instalar Windows, sobre todo los Windows actuales 8.1 y 10. ¿Sí? Entonces, en FAT32 no se deben de formatear, no, ese sistema de archivos no lo debemos usar para los discos duros internos, ya sean discos duros mecánicos o discos duros digitales, como los que se están usando actualmente. El otro sistema de archivos es el NTFS, New Technology File System, NTFS, o sea, nueva tecnología de sistema de archivos. Esta aparece a partir de un Windows que se llamó 3.1, que utilizaban las empresas. Luego apareció en las versiones de Windows XP, ¿sí? Allá por inicio de los años 2000. Windows XP.
donde ya se maneja un tamaño máximo de archivo de 256 terabytes. 256 terabytes. Fíjate, un solo archivo te lo maneja NTFS hasta de 256 terabytes. Uno solo. Y tu disco duro puede almacenar más de 256 terabytes. Imagínate. Yo en mi compu, en la compu que estoy grabando, tengo un disco de 1 tera, que son 1024 gigabytes. Imagínate. Imagínate. Entonces, prácticamente no hay límite. No hay límite porque, bueno, cuando menos para los consumidores domésticos, ¿quién va a tener en su casa archivos de más de 256 terabytes? Terabytes. Fíjate muy bien. ¿Y quién va a tener necesidad de guardar más de 256 terabytes? En nuestras casas es prácticamente imposible que alguien tenga una necesidad tan grande. Es como si yo... 256 terabytes son 256 discos duros de los que yo tengo, y ya se me hace, 1 terabyte ya se me hace mucho, no lo lleno, por más que bajo música y películas, todavía no lo he llenado. Entonces imagínense que enorme cantidad de información puede manejar el sistema NTFS. Un solo volumen, es decir, una sola partición o un solo disco duro puede almacenar 250 terabytes de información bajo este sistema. Bajo el sistema FAT32 los archivos no pueden ser de más de 4 gigabytes, y al rato vamos a ver cuánto aceptan por volumen o por dispositivo, ¿sale? Bueno, vamos a ver la compatibilidad de ambos sistemas de archivos. La compatibilidad, por ejemplo, de la NTFS, ¿sí? Dice así: compatibilidad completa con todas las versiones de Windows a partir de Windows XP. Te digo que fue a partir del inicio de los años 2000. También es compatible con los sistemas operativos Mac y sus antecesores Mac Operating System X, pero solamente pueden leer unidades NTFS, pero no pueden escribir en ellas, ¿sí? Bueno, Linux, la mayoría de las distribuciones de Linux pueden leer y escribir a unidades NTFS, pero antes se debe instalar el driver apropiado. Es una lata luego en Linux porque hay que instalar driver de todo, y en cambio en Windows ya viene instalado toda la información que se necesita, ¿sale? Luego, la otra compatibilidad es con los sistemas PS4. Pues resulta que no soporta unidades NTFS, solamente unidades FAT32 o de otro tipo de archivos. Xbox One, al ser de Microsoft, soporta totalmente los archivos NTFS. Muy bien, compañeros, seguimos. Son temas de examen para que los vayan viendo. Hay un FAT que a partir del año 2006 se implementó. Es un sistema de archivos relativamente nuevo que se llama exFAT, Extended File Allocation Table, tabla extendida de asignación de archivos. Lo que pasa es que los programas se hicieron cada vez más y más grandes, más información, y los sistemas FAT tuvieron que ampliarse. Entonces se desarrolló el exFAT con Windows CE, que también fue para versiones industriales. No cuenta con las características avanzadas de NTFS, por lo cual es más ligero, ocupa menos espacio en disco duro. El límite de tamaño de archivo y volumen es de 128 petabytes. Cada petabyte equivale a 10 a la 15 bytes. 128 petabytes. Y ustedes ya vieron las unidades informáticas, ¿sí o no? Como tarea me van a poner a cuántos terabytes equivalen 128 petabytes. Vamos a hacer una pequeña transformación para entender lo que estamos leyendo, ¿sale? Bueno, entonces este Extended File Allocation Table
fue inventado en el 2006 a partir de un Windows que se llamó Windows CE, que es utilizado por empresas, si no es para uso comercial en usuarios domésticos. Y se tuvo que ampliar porque la información que se manejaba ya era muy grande. Entonces no es NTFS, es FAT extendido para otras necesidades de otros usuarios. ¿Cuál es su compatibilidad? El exFAT es compatible con todas las versiones de Windows también a partir de XP. Obviamente si se ha actualizado el sistema operativo de XP, Windows Millennium Edition, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 y las versiones de Windows 10. Todas las versiones de los sistemas operativos Mac soportan lectura y escritura de unidades exFAT. Linux soporta exFAT, sin embargo muchas veces se puede habilitar dependiendo de la distribución utilizada. Linux es un conjunto de distribuciones diferentes de sistemas operativos distintos de código abierto que a ciertos usuarios utilizan. Para PS4 tenemos que soporta exFAT completamente. Entonces ya puede correr todos los archivos de juegos que vengan en ese formato. Xbox One también soporta exFAT completamente. Entonces fíjense, estamos viendo 5 sistemas operativos: Windows, Mac, Linux, sistema operativo PS4, sistema operativo Xbox One. Aquí no se nos está dando información acerca de Android, que es el de los celulares y las tabletas, ¿verdad? Bueno. Entonces, en resumen, el sistema NTFS es el apropiado para todos los discos duros internos de las computadoras. exFAT y FAT32 son para dispositivos que se deben de conectar, para memorias USB, para memorias SD, para las memorias SD que se meten en las cámaras fotográficas, para las memorias USB que van a ser que van a conectarse en bocinas amplificadas o en estéreos. Dice ahí FAT32, dispositivos viejos que no soporten exFAT. Si hay dispositivos viejos, como por ejemplo los reproductores de MP3 viejitos, que a lo mejor por ahí todavía hay, ¿no? Bueno, y aquí está un cuadro comparativo de los dos sistemas de archivos, FAT32 y NTFS, donde vemos las características que son las siguientes: tamaño máximo de partición en ambos 2 terabytes. En eso sí se parecen. Tamaño máximo de una partición 2 terabytes. Tamaño de nombre de archivo máximo, fíjense, en FAT32 nada más 8.3 caracteres. En NTFS 255 caracteres puede tener su nombre de archivo. Nombre de archivo 255. Pues es prácticamente cualquier cantidad de letras puede ponerse para el nombre de archivo en sistemas NTFS. Tamaño máximo de archivo en FAT32 4 GB, en NTFS 16 terabytes, un solo archivo 16 terabytes. Encriptación no en FAT32, por lo cual es de menor seguridad, y sí en NTFS. Tolerancia a fallas, no tiene tolerancia a fallas FAT32. Si falla uno de las rutas del sistema de archivos, la memoria se hace irreconocible o presenta fallas. En cambio, NTFS tiene rutas alternas, con lo cual tiene tolerancia a fallas y se pueden seguir leyendo los archivos. Seguridad, el FAT32, a no ser encriptado, tiene una baja seguridad, y el NTFS, debido a que tiene una encriptación de permisos a nivel de archivos y carpetas, puede darnos opciones de alta seguridad para que nadie vea esos archivos y carpetas, no se puedan abrir con facilidad. Archivos por volumen, el sistema FAT32 maneja 4.17 millones por cada unidad, y en cambio el NTFS puede almacenar hasta 4.290 millones de archivos. Y finalmente, la compatibilidad de FAT32 empieza a partir de Windows 95, Windows 98, Millennium Edition y Windows XP. Y NTFS abarca desde Windows NT
pasando por Millennium, XP, Vista 7, 8, 8, 1 y 10. Y eso sería todo, compañeritos, de los sistemas de archivos. Espero les sirva esta clase y estudien, porque son cosas que se van a preguntar en la evaluación correspondiente. ¿Sale? Saludos.